bienvenidos entonces a este nuevo capítulo de nuestro curso de base de datos. Hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a crear bueno, ya la base de datos. Vamos a crear un usuario, vamos a crear una tabla y vamos a insertar o vamos a crear las columnas, ¿ok? Después, ¿qué haríamos? Después lo que haríamos sería insertar filas, vamos a aprender a consultar tablas, vamos a aprender a borrar algunas filas o registros, a modificar los valores y a darle seguimiento entonces a esa base de datos. Por los momentos vamos entonces a comenzar con nuestra base de datos. Nosotros ya creamos entonces o realizamos la instalación de PHP-MyAdmin y fíjense que para entrar sencillamente vamos a ir donde dice localhost php-myadmin dividido por slash. Ok, vamos a hacerlo aquí para que ustedes más o menos lo vean. Localhost diagonal php-myadmin. Ok, toma, aquí está. Vamos a seleccionar ese. Listo, entonces ya entramos. Ahora cuando nos abre la primera ventana, en ella vamos a colocar nuestro usuario, que en este caso sería root, porque es el que nosotros creamos cuando realizamos la instalación, y le colocamos la contraseña que se colocó también en la instalación de PHP-MyAdmin. Le damos continuar y aquí tenemos ya entonces nuestro entorno de trabajo. Fíjense que aquí hay una barra lateral donde se identifica como PHP-MyAdmin y tenemos una página de inicio para salir o finalizar la sesión, documentación de PHP-MyAdmin, documentación de MySQL, ajustes de panel de navegación y recargar el panel de navegación. También nos presenta las recientes y las favoritas y nos muestra las bases de datos que están creadas. La mayoría de estas bases de datos son creadas, pertenecen al mismo sistema. ¿Ok? Fíjense que tenemos Information Schema, inventario ventas, MySQL, Performance Schema, PHP-MyAdmin, y sí, realmente las que son creadas por mí son inventario y inventario venta. Ok, vamos a crear una nueva. Recuerden que inventario venta fue la que creamos a partir del modelado. Lo convertimos la base, es decir, el modelado lo convertimos ya en la base de datos, y aquí nos muestra las columnas que están creadas, que son de la de cliente, la de detalle de ventas, facturas de ventas, productos y ventas. Fíjense que aquí cuando llego y abro detalle de ventas me debería aparecer que ventas, ID de ventas, productos, ID de productos y cantidad de productos. Recuerden que estas dos son los dos registros que se crearon, o las dos filas que se crearon con cuando se creó esta tabla, que esto fue una tabla automática que se creó con la generación o con la vinculación de dos tablas, la de venta y la de productos, ¿verdad? Y ella es por todo lo que son las ID de esas dos, y nosotros le agregamos la de cantidad de productos. Ok, aquí nosotros podemos ver la estructura en sí. Fíjense que aquí está la estructura, hay dos llaves primarias y está en cantidad de productos, todos son del tipo entero. Estos dos no permiten valores nulos, esta sí, y de predeterminado no tiene ningún valor, y tiene el predeterminado como nulo a cantidad de productos, porque esta sí acepta cantidad de productos. Hay otras que son por lo menos SQL, que nos permite realizar a través de una consola, utilizando el lenguaje SQL, podemos realizar todas las actividades o las operaciones. Aquellas que no se pueden usar directamente, pues, bueno, lo podemos hacer ahí. En la búsqueda, aquí nos permite realizar búsqueda y así sucesivamente. Fíjense que tenemos seguimientos y disparadores. Tenemos todas estas opciones para trabajar esa base de datos, pero nosotros no vamos a trabajar con ella. Vamos a crear nuestra propia base de datos, es decir, esta misma que ya lo hayamos generado a través del modelado, la vamos a crear desde cero, porque yo sé que algunos de ustedes no tienen la oportunidad de trabajar
con el Birchman, entonces vamos a crearlo desde acá, desde cero. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a comenzar? Fíjense que aquí estoy en mi pantalla de inicio y tengo bases de datos, SQL, estado actual, cuentas de usuario. Vamos a crear primero un usuario. Ok, yo voy a llamar a esa a la base de datos la voy a llamar ventas administrativas, ¿verdad? Entonces para eso lo que voy a hacer es que voy a crear una base de datos. Entonces aquí dice agregar cuenta de usuario. Vamos a crear primero el usuario, pero ese usuario nosotros lo vamos a llamar ventas admin. Vamos a ponerlo todo en minúscula. Él nos va a identificar cuando está en minúscula y cuando está en minúscula. O sea que si yo lo creo con el nombre ventas admin y después trato de utilizar el usuario ventas admin pero en mayúscula, sencillamente él no va a entrar. Vamos a usar el campo del texto, disculpe, para crear la contraseña. Vamos a poner una contraseña ya y la volvemos a colocar. Aquí nos dice que el complemento de autenticación y si queremos generar esa contraseña. Aquí donde dice base de datos para la cuenta del usuario, yo puedo crear esa base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios. Entonces vamos a crear la base de datos que se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar ventas admin. Ahí vamos a hacer exactamente lo que nosotros hicimos, pero lo vamos a hacer a pie. Nosotros podemos crearle privilegios a todo, o podemos crearle privilegios a algunas bases de datos, pero nosotros lo que queremos es que este usuario ventas admin solamente tenga acceso y todos los privilegios a la base de datos que vamos a crear con el mismo nombre. Okay. Entonces ya le dimos a todo esto, vamos a darle a continuar. Fíjense que automáticamente le vamos a decir que nos los guarde. Ya está listo, ha creado un nuevo usuario. Vamos entonces a salir y vamos a entrar con el usuario ventas admin. Vamos a poner aquí, supongamos que yo le pongo ventas admin. Fíjense que yo le puse la primera en mayúscula. Vamos a darle a aceptar. ¿Qué sucede cuando yo haga eso? Él me va a decir que no. ¿Por qué? Porque sencillamente tengo que colocar es venta admin y colocamos la contraseña. Le damos continuar. Ok, fíjense cómo nos las identificó. Le damos guardar. Fíjense que automáticamente me creó también la base de datos con el mismo nombre, ventas admin. Ok, ya tengo, pero no tengo creada la tabla. Vamos a crear la tabla, ¿verdad? ¿Qué nombre le vamos a colocar a la tabla? Bueno, vamos a utilizar ahora la base de datos que nosotros hayamos modelado. Vamos a crear primero la tabla clientes. Ok, le vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Ok, entonces aquí le colocamos 5 columnas y le damos continuar. Ya tengo creada la tabla. De hecho aquí podemos la tabla clientes y tengo 5 columnas. Ok, ¿cuál va a ser el nombre de la primera columna? Vamos a ver, vamos a volver a colocarlo aquí. El nombre de la primera columna va a ser ID clientes. Ok, y le vamos a poner de nombre cédula. Ok, ID cliente cédula. Vamos a llamar a la segunda nombres de cliente. Ok, a la tercera apellidos de cliente.
ok, le ponemos teléfono cliente, y el último lo vamos a llamar RIF cliente. Ok, fíjense que el primero nosotros le habíamos dicho que iba a ser de tipo in, ok, el segundo va a ser de tipo var, aquí están todos los valores, varchar, text, date, int, numéricos, están todos estos que están aquí, ¿verdad? Fecha y marca temporal, fíjense los que tenemos aquí. De cadenas tenemos char y varchar, ok, nosotros aquí tenemos a estos catalogados como varchar, entonces los podemos llamar varchar, y así sucesivamente. Fíjense todo lo que existe, ok, este es varchar, este también va a ser varchar, el que sigue es in, y este también va a ser varchar, ok. Ahora, los varchar, fíjense que nosotros le hemos colocado a esto que tenía que tener una longitud de 100, a este otro también de 100, y a este le pusimos creo que 45 para el riff. Ese de todos modos ustedes lo determinan según lo que ustedes quieran. Vamos a ver cuánto tenía ese. Sí, 45 dígitos. Ok. Aunque este, el de riff, puede ser más exacto. El de riff nos lo podemos colocar a, creo que son 10 dígitos, creo. Sí, 10 dígitos, incluyendo el primer valor, que debe ser una letra. Ok, fíjense que aquí nos aparece cotejamiento, atributos, cotejamiento, atributo, índice, si es nulo, si es el índice. Aquí en índice nos aparece si es el primario, el índice primario o no. Bueno, aquí le vamos a colocar que es índice primario. Aquí, ok, lo dejamos así. Le podemos colocar un tamaño específico, decirle continuar, ok. Ese es este que está aquí, el identificador de fuente de cero. Tamaño, porque yo le puedo decir exactamente cuánto puede tener. Si quiero que sea autoincrementado, también lo puedo poner. Si quiero que sea autoincrementado, quiero que acepte nulo, yo lo pudiera colocar aquí, pero los primarios no aceptan nulo ni nada de eso. Ok, ya tengo todo esto acá. Fíjense que aquí entre los tipos de valores también existe un tipo de valor decimal, float, double, real, bit, booleano, serial, data, datetime, timestamp, time, year, y así sucesivamente. Hay muchos tipos de valores que pueden llegar a tomarse. También existen los del set. El set vendría siendo un valor que va o sea, una cantidad de valores son los que se van a aceptar. Por decir algo, si yo le puedo colocar a ustedes sexo, entonces yo podría colocar que solamente se puede aceptar los valores masculino, femenino y otros, por decir algo. ¿Okay? Bueno, ya tenemos listo. Ya tenemos esta primera tabla lista. Y aquí lo que hacemos es
guardar. ¿Ok? Puedes crear comentarios en la tabla, puedes decirle si quieres algún valor de cotejamiento, nosotros le vamos a dar así en blanco. El motor de almacenamiento existen varios, está el InnoDB, que es el para las tablas relacionales. También tenemos el Nizam, el Memory, pero este es para tablas más rápidas, para bases de datos más rápidas. Memory también es más rápida todavía, pero esta se almacena en la memoria RAM, es decir que cuando el servidor se reinicie, todo lo que hay en ella se va a reiniciar también, y así sucesivamente. Fíjense que ahí no es solamente una, sino muchas otras. Vamos a darle guardar. Le pudimos haber dado la previsualización en SQL, es decir, nos iba a indicar cómo estaba estructurada. Ya tenemos entonces esto. Bueno, en un próximo capítulo vamos a continuar especificando, o vamos a seguir especificando muchas otras cosas que podemos hacer con esta tabla. Pero fíjense que ya tengo en mi base de datos, que es ventas admin, ya tengo una nueva tabla que se llama cliente, y entonces después más adelante pues vamos a ver cómo se hace para relacionar entre varias tablas que vamos a tener ahí. Muchísimas gracias, y entonces nos veremos en el próximo capítulo.